Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante: cómo hacer que un espacio se sienta más grande. Y antes de empezar con los consejos, si os gusta este tipo de contenido, no olvidéis dejar un like y suscribiros al canal para no perderos nada. Gracias. Y ahora sí, este tema de hoy es crucial en un hogar, ¿verdad, Juan? Totalmente, María. Cada metro cuadrado cuenta y saber cómo maximizar la sensación de amplitud es un arte. No se trata solo de metros, sino de percepción. Exacto. Y la clave número 1, y quizás la más intuitiva, es la paleta de colores. Olvidémonos de paredes oscuras en espacios reducidos. Necesitamos luz, y eso empieza con colores claros y neutros. Piensa en blancos, beiges, grises muy suaves, incluso pasteles pálidos. Absolutamente. Son como un lienzo en blanco que refleja la luz natural. Y no solo la luz del sol, sino también la artificial. Estos colores hacen rebotar la luz por toda la habitación, expandiéndose visualmente. Además, permiten jugar con acentos de color más intensos en elementos decorativos sin sobrecargar. Justo. Un cojín vibrante, una obra de arte, pequeños toques de color que añaden personalidad sin cerrar el espacio. Y hablando de luz, el segundo punto es precisamente maximizar la luz natural y complementar con una buena iluminación artificial. Es fundamental. Ventanas despejadas, con cortinas ligeras, estores translúcidos que dejan pasar la luz, pero mantienen la privacidad. Y luego, los espejos. Así es, Juan. Un espejo grande duplica visualmente el espacio, creando una sensación de continuidad. Y en cuanto a la iluminación artificial, nada de una sola luz central fuerte y fría. Efectivamente, María. Necesitamos iluminación en capas. Luz general en el techo para iluminar todo el espacio de forma uniforme. Luego, iluminación puntual con lámparas de pie o de mesa, creando rincones acogedores y destacando zonas específicas. Y finalmente, iluminación decorativa como tiras LED para un toque moderno y ambiental. Perfecto. Y pasamos al mobiliario. En espacios pequeños, los muebles multifuncionales y a escala son nuestros mejores aliados. Sí, nada de muebles aparatosos que ocupen demasiado espacio y no sirvan para mucho. Sofás, cama, mesas de centro con almacenamiento, puffs que son asiento y almacenaje. Ingenio al máximo. Y la escala es crucial. Totalmente. Muebles proporcionales al espacio, de líneas sencillas y ligeros visualmente. Y un truco que me encanta: los muebles transparentes son geniales. Otro tema crucial es el almacenamiento, fundamental para evitar el caos visual. Es interesante aprovechar las paredes al máximo. Estanterías altas hasta el techo, armarios empotrados, baldas flotantes, todo lo que nos permita despejar el suelo. Y los muebles con almacenamiento integrado son una maravilla. Canapés abatibles, bancos con arcones, mesas de noche con cajones, todo espacio cuenta. También las cestas y cajas organizadoras son muy útiles para agrupar objetos y mantener el orden. El orden visual es fundamental para que un espacio pequeño respire. No olvidemos las puertas correderas o plegables en armarios o separaciones de ambientes. Ahorran espacio de apertura y facilitan la circulación. Ahora bajemos la mirada al suelo. Los suelos continuos y claros son otro gran truco para ampliar visualmente. Usar el mismo tipo de suelo en todas las zonas comunes, salón, comedor, pasillo, crea una sensación de continuidad y fluidez. Y los colores claros en el suelo contribuyen a la amplitud. ¿Y qué opinas de las alfombras, Juan? Alfombras de área para definir zonas dentro de un espacio abierto, con diseños sencillos para no recargar visualmente. Evitar alfombras pequeñas y dispersas que fragmentan el espacio. Perfecto. Ahora, juguemos con la altura. Las líneas verticales y la altura son nuestros aliados para hacer que el techo parezca más alto. Cortinas largas, María, colgadas lo más cerca posible del techo y hasta el suelo. Alargan visualmente las paredes. Y las estanterías altas hasta el techo, de nuevo, atraen la mirada hacia arriba. Y si te gusta el papel pintado, diseños con rayas verticales son una opción genial para alargar las paredes. Incluso los espejos verticales también contribuyen a esa sensación de altura. Hablemos también de un principio fundamental para espacios pequeños: minimalismo y despejar. Adoptar una mentalidad minimalista, deshacernos de lo innecesario, quedarnos con lo esencial. El desorden visual achica cualquier espacio y mantener las superficies despejadas es clave.
Encimeras, mesas, superficies libres de objetos innecesarios, orden visual puro. Y un consejo extra: rotación de objetos. No tener todo a la vista al mismo tiempo. Rotar objetos decorativos para mantener la frescura y evitar la acumulación. Una idea genial. Y hablando de fluidez, los espacios abiertos y el flujo son vitales. Si es posible, eliminar barreras visuales, optar por espacios diáfanos en lugar de habitaciones pequeñas y cerradas. Comunicar salón con comedor o cocina crea una sensación de continuidad increíble. Y la distribución de los muebles debe ser fluida, permitiendo una circulación fácil y despejada. Evitar bloquear pasillos o crear zonas congestionadas. Y si necesitamos separar ambientes, puertas de cristal o correderas son ideales. Permiten el paso de la luz y mantienen la conexión visual entre espacios. Y para terminar, un toque final en los textiles. Textiles ligeros y transparencias. Tejidos ligeros y fluidos para cortinas, cojines, ropa de cama. Lino, algodón ligero, seda. Evitar el uso en exceso de tejidos pesados y oscuros que absorban la luz. Y las transparencias en muebles y accesorios, como mencionamos antes, aligeran visualmente el espacio. Además, en los textiles estampados, es recomendable elegir patrones pequeños y discretos en lugar de diseños grandes y recargados. En resumen, María, luz, colores claros, funcionalidad, orden, continuidad visual, es la combinación mágica para espacios pequeños. Exacto. Con estas claves, cualquier vivienda pequeña puede transformarse en un espacio amplio, moderno y lleno de estilo. Esperamos que estos consejos os inspiren a transformar vuestros hogares.